Nuestro viaje comienza en la provincia alemana de Sajonia-Anhalt. Seguiremos el curso del río Elba a través de Winterberg, el lugar de nacimiento de la Reforma protestante. Desde un jardín de recreo de la era de la Ilustración en Wörlitz, descubrimos diferentes castillos salpicados por el campo, desde Fribourg hasta Schalleck. Continuando el curso del Elba, entraremos en el estado de Turingia. La famosa historia cultural de Weimar y el oscuro pasado del campo de concentración de Buchenwald. Cruzaremos la frontera brevemente para descubrir un montón de sal residual de origen artificial de 200 metros de altura en el estado de Hesse. Y atravesaremos el bosque de Turingia, corazón verde de Alemania, antes de terminar nuestro viaje en el romántico castillo de Reichenbrück. El río Elba ha ocupado un lugar destacado en la historia de Alemania. Ha sido fundamental para el comercio y la pesca, además de servir como frontera natural. El río siempre frustraba a los romanos. Sus ejércitos masivos y organizados siempre regresaban al Rin por las tribus germánicas. Y durante la ocupación aliada de Alemania, el Elba sirvió como frontera natural entre Oriente y Occidente. Y situada en el lado occidental del río, en la provincia de Sajonia-Anhalt, se encuentra la ciudad de Winterberg. Se estableció como un centro comercial a finales del siglo XII, pero a lo largo de los años se hizo famoso como un centro de educación y cultura. Fue aquí donde el monje en el siglo XVI, Martín Lutero, escribió sus 95 tesis, el acto único que provocó la Reforma protestante. Y se ciernen sobre la plaza del mercado las torres gemelas de Stadtkirche del siglo XII, iglesia que se encontró en el centro de una gran controversia religiosa. Porque fue en este sitio donde Martín Lutero, de regreso del exilio, predicó el Nuevo Testamento en alemán en lugar de latín. Y esta es la Scholkirche, o iglesia del castillo. Fue en la puerta de esta iglesia donde Lutero clavó sus 95 tesis. Hoy la ciudad de Wittenberg es un lugar de peregrinación para cristianos, especialmente protestantes, que quieren ponerse en contacto con las raíces de su fe. A medida que continuamos por el río Elba, llegamos al parque de Wörlitz, situado junto al pequeño pueblo del mismo nombre. Es el mayor de los parques de estilo inglés en Alemania. Cuando el príncipe Leopoldo III hizo un viaje por Europa en el siglo XVIII, regresó a Alemania influenciado por las ideas de la Ilustración francesa e inglesa. Intentó suplantar la estética predominante del jardín barroco, que era muy geométrico y ordenado, con un nuevo enfoque naturalista. Islas, estatuas ocultas y enormes palacios se levantan en los bosques y lagunas. Estas estructuras y obras de arte hechas por el hombre fueron diseñadas para combinarse perfectamente con la naturaleza del lugar. El parque incluso cuenta con el primer volcán artificial, ya que Leopoldo se inspiró profundamente en el monte Vesubio durante su viaje por Italia. El concepto primordial del jardín fue influenciado principalmente por el escrito de Rousseau. El filósofo francés buscó incorporar la naturaleza a la vida cotidiana y utilizarla como herramienta educativa. Las escuelas y los lugares de culto de varias religiones prevalecen en el jardín. Las sinagogas se construyeron junto a la iglesia aquí para resaltar la tolerancia religiosa de los iluminados. En el centro de un pequeño pueblo cerca de Wörlitz se encuentra el Palacio de Oranienbaum. Arquitectos e ingenieros fueron traídos de los Países Bajos para crear este estilo barroco en edificio y paisaje.
Cuando el bisabuelo de Leopoldo se casó con la línea real holandesa, construyó este palacio con sus jardines y lo usó como residencia de verano de su nueva esposa. Los jardines que rodean el palacio consisten en el invernadero de naranjos más grande de Europa, que cuenta con la variedad más diversa de cítricos de la herencia europea. El mantener el patrimonio de Alemania es una de las preocupaciones más actuales de los alemanes. La región de Sajonia-Anhalt es líder en energía renovable. El 44% del consumo del Estado proviene de la energía eólica. Sin embargo, la mayor parte de la energía del país todavía proviene del lignito, un carbón de baja ley. Esta central eléctrica abandonada de Muldenstein, situada sobre el Elba, fue construida durante la Primera Guerra Mundial y suministró electricidad al sistema ferroviario de la Alemania Oriental. Después de la Segunda Guerra Mundial, la estación fue comandada por una cantidad de motores de aviación soviéticos. Gran parte del equipamiento de la planta de energía fue trasladada de regreso a Rusia en la década de 1950. Esta es la ciudad dual de Bitterfeld y Wolfen. Al igual que muchas ciudades de Alemania Oriental, la economía aquí se basó principalmente en el descubrimiento del lignito y la industria pesada posterior que creció a su alrededor. Ahora la industria en la ciudad está orientada principalmente a la producción de células solares. Y atravesando la ciudad se encuentra la autopista A9, que conecta muchas de las principales ciudades de Alemania desde Múnich a Berlín. Muchas de las carreteras este-oeste durante la Guerra Fría estaban restringidas y vacías. Sin embargo, después de la unificación, caminos como este se expandieron para convertirse en caminos principales de tránsito. Como la mayoría de las autopistas en Alemania, no hay límite de velocidad. Ahora nos movemos hacia el oeste, sobre grandes extensiones de tierra de cultivo en el vecino estado de Turingia. La extensión de los campos abiertos se ve interrumpida por este complejo masivo, la prisión de Raschnitz. Un excelente ejemplo de la creencia del gobierno alemán en la rehabilitación de reclusos. La prisión ofrece a sus internos una segunda oportunidad. Las escuelas y las bibliotecas promueven el estudio de los futuros profesionales, mientras invernaderos, talleres y la práctica del deporte son los pasillos que ofrecen más preparación y experiencia práctica. El auge económico de Alemania vino del descubrimiento del lignito durante la Revolución Industrial, y este recurso natural ha sido un motor importante desde entonces para el desarrollo. Esta central eléctrica del Schockbau expulsa 5.000 millones de kilogramos de dióxido de carbono al año. Curso abajo del Elba se encuentra la ciudad de Freiburg, conocida como la Toscana del Norte. Freiburg es la región vinícola más septentrional de Europa y ha estado produciendo vino durante más de 1000 años. La historia y el crecimiento de la ciudad ha estado estrictamente vinculado a esta fortaleza situada en la cima de la colina. Fue construido en el 1090 por el conde de Turingia, pero ha cambiado de manos varias veces a lo largo de su historia. Los suecos lo capturaron durante la Guerra de los 30 años, un conflicto que tuvo como base la extensión del protestantismo. Luego pasó a manos de prusianos y franceses y posteriormente nuevamente a los prusianos. Ahora es conocido principalmente como un sitio de peregrinación para entusiastas del deporte, ya que es donde está enterrado Friedrich Ludwig Jahn, el padre de la gimnasia moderna. Ahora la aldea de Schalek se encuentra a los pies de dos castillos en la cima de la colina. Construidos en una cresta de piedra caliza al oeste de la ciudad, estas dos torres solían ser el núcleo de una zona ofensiva mucho más grande. En el acantilado hacia el este se encuentra el castillo de Rudelburg, construido en el siglo XII para proteger las rutas del comercio.
A lo largo de su turbulenta historia, la fortaleza fue testigo de muchas batallas y asedios, pero después de una importante reconstrucción, en la década de 1990, el castillo de Rudelburg es ahora un lugar de destino turístico y el lugar de encuentro de la fraternidad estudiantil más antigua de Alemania. Los molinos de viento sirvieron como máquinas preindustriales del país durante más de 600 años. Muchos han sido bellamente restaurados, como este molino de viento, con cubierta giratoria a las afueras de nuestra siguiente parada. La ciudad de Apolda, históricamente un centro de fabricación textil. Casi toda la ciudad está compuesta por estos Plattenbau o bloques de viviendas públicas. La grave escasez de viviendas que sirvió a la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Este estilo de construcción particular demostró ser ideal en la zona oriental, ya que eran baratas y fáciles de construir. En contraste están las tierras de cultivo de Turingia. En realidad representan casi la mitad del estado. Toda una gama de cultivos florecen en estos suelos fértiles, lo que se suma a la reputación culinaria de la región. Muy cerca se encuentra el castillo medieval de Dentelt. Como muchas de estas nobles residencias, fue devastada durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVII. 400 años después, instaló una base el Ejército Rojo. Hoy, Dentelt y los inversores están considerando la forma de dar un uso al castillo como un centro de deporte o spa en el estado de Turingia. Pocas ciudades rivalizan con la importancia histórica y cultural de Weimar. Fue aquí, después de la Primera Guerra Mundial, donde se firmó la primera Constitución democrática en Alemania. De hecho, desde entonces hasta el resurgimiento del Tercer Reich, el país era conocido como la República de Weimar. Incluso la Convención Nacional se celebró aquí en 1919 porque Berlín se consideraba demasiado peligroso debido a los disturbios durante la Revolución Alemana. La ciudad incluso tiene un género literario, su nombre, el clasicismo de Weimar. Esto se produjo como resultado del trabajo de Goethe y Schiller, quienes pasaron gran parte de sus vidas profesionales aquí. Este es el palacio de la ciudad de Weimar, originalmente construido en el siglo X y modificado varias veces desde entonces. Fue el hogar de los barones durante más de 300 años. En 1923 se convirtió en un museo que continuó durante el dominio nazi y del régimen comunista posteriormente hasta el día de hoy. En el corazón cultural de Weimar se encuentra el Teatro Nacional. Establecido en 1492, la República Democrática Alemana lo usó constantemente para representar obras de teatro, ya que este medio se consideraba una herramienta de propaganda muy útil durante el régimen, y la ciudad sigue siendo hoy día un centro cultural. El centro de congresos recientemente construido funciona como una contraparte de la nueva era del Teatro Nacional. Sirvió como un lugar de actos a gran escala durante la década de 1970, incluso organizando una serie de exposiciones occidentales más allá del telón de acero. Fue renovado en profundidad en 1999, el mismo año en el que Weimar fue declarada Ciudad Cultural Europea. Pero la historia de Weimar no es toda tan alegre. A 8 kilómetros se encuentra Buchenwald, el primer y más grande campo de concentración nazi construido en suelo alemán. Hoy sirve como museo y memorial para conmemorar la muerte de 56.000 prisioneros entre 1938 y 1945. El más infame de los comandantes del campo fue Karl, cuya esposa, Ilse, era conocido como la bruja de Buchenwald, por el tratamiento horrible y sádico que daba a los cautivos. Los prisioneros enfermos y hambrientos en el complejo también fueron utilizados en experimentos médicos masivos y especialmente en la utilización de vacunas experimentales
que provocaron innumerables muertes dolorosas. Buchenwald fue finalmente liberado por las fuerzas estadounidenses en abril de 1945. Ahora, saliendo del sombrío pasado y continuando viaje hacia el oeste, llegamos a la capital de Turingia, Erfurt. Bien posicionada en un vado al lado del río Giga, la ciudad se convirtió en un centro para el comercio de Boat, también conocida como áspide de Jerusalén, una flor utilizada para crear un tinte azul muy buscado en la Edad Media. Erfurt tiene un lugar especial en el pensamiento de la Alemania moderna, ya que fue el lugar de encuentro de la primera cumbre entre cancilleres de Oriente y Occidente en 1970, y en el centro de la ciudad está situada la Catedral de Erfurt. Fue aquí donde Martín Lutero fue ordenado en 1507. El edificio fue construido originalmente en estilo románico para el obispo Bonifacio en el año 800. Las construcciones de estilo gótico comenzaron durante la Edad Media. Quizá la característica más singular de Erfurt es la Krumme Brücke, traducido como el puente de Gosak. Esta estructura tiene una historia muy estratificada, bastante literal. Después de que una pasarela de madera se incendiara 7 veces en el siglo XIII, se construyó la pasarela de madera. Una vez que la pasarela de madera estuvo en su lugar, a prueba de fuego, las casas y tiendas comenzaron a acumularse a sus bordes. Ahora toda la estructura es propiedad municipal, excepto 4 secciones de propiedad privada. Perdido en algún lugar entre el desorden lejos de la ciudad, pasamos por bosques que conforman un tercio de Turingia. La región es famosa por su caza, así como por las salchichas de caza hechas con la carne de los animales salvajes que se encuentran aquí. Y marcan también el paisaje, que es lo único que queda de la antigua frontera que una vez separó el este y el oeste de Alemania. 1.393 kilómetros de fortificación se extendieron a lo largo de todo el interior de Alemania. Hoy está protegida como una zona verde europea, un espacio para que todos disfruten. Una de las primeras ciudades fortificadas en Turingia es Mannhausen. Fue una gran potencia durante los siglos XIII y XV. Pero quizá es mejor conocido por ser el asiento principal del movimiento anabautista durante la Reforma. El movimiento rechaza el bautismo al nacer y cree que solo los adultos pueden ser bautizados con la edad suficiente para expresar su fe. Thomas Müntzer, uno de los líderes del movimiento, predicó en la iglesia de Santa María en 1525. Más tarde fue capturado y ejecutado en la ciudad. Sin embargo, el anabautismo se afianzó en una de las mayores denominaciones cristianas hoy día en Alemania. Hayas, fresnos, arces atraviesan el Parque Nacional de Hainich. Es el tramo más largo de bosques caducifolios de toda Alemania. El parque se considera una mezcla perfecta de cultura y naturaleza y es famoso por su turismo sostenible. Ahora cruzamos la frontera del parque hacia Eisenach. La ciudad comenzó como 3 aldeas separadas que se unieron con el tiempo. Hoy se extiende debajo del ojo vigilante del castillo de Wartburg. Su mayor reclamo es que Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento del latín al alemán mientras residía aquí. Trabajó bajo el seudónimo de Junker Georg, Caballero Jorge, para evitar ser detectado. Más tarde el castillo se convirtió en un lugar de peregrinación nacionalista y religiosa y un símbolo de la unificación de Alemania. Ahora es un lugar para reuniones de estudiantes y otros eventos festivos.
Antes de la reunificación de Alemania Oriental y Occidental, había muchos métodos brutales para disuadir de los cruces fronterizos ilegales. Zanjas, trampas explosivas, campos minados y torres de vigilancia se colocaron estratégicamente a lo largo del muro de la división. Esta torre en particular, la denominada BT9, sigue en pie como un recordatorio de la Guerra Fría. Prevalente a lo largo de la década de 1970, tenía puestos de tiro en sus 4 lados, pero a medida que la cerca comenzó a deteriorarse en algunos lugares, se desplegaron perros salvajes, guardianes para defender esta área abierta. Se estimó que a la altura de la República Democrática Alemana había unos 5.000 perros defendiendo tales brechas. Pero en estos días cruzar de este a oeste es tan fácil como saltar por una autopista. Sobre el río Werra se encuentra este puente de la autopista E40. Planificado y diseñado en 1940, el proyecto no tuvo la financiación necesaria hasta 1983. Fue una empresa importante, ya que fue uno de los primeros proyectos conjuntos entre Alemania Oriental y Occidental, que costó sobre 75 millones de dólares del momento. Con una longitud de 732 metros, se construyó con cables de acero a la tracción para reforzar el hormigón. Se cierne sobre esta pequeña ciudad de Hesse la creciente colina de sal de Monte Kali. El área experimentó un auge en la revolución industrial y el descubrimiento de la cercana mina de potasa de Wintershall trajeron los primeros proyectos industriales a la comunidad. La potasa es uno de los 3 fertilizantes principales en la agricultura a gran escala, pero el proceso de extracción de las sales de potasio utilizables da como resultado toneladas de residuos de sal sólida. El vertedero montañoso comenzó en 1973 y ha estado creciendo desde entonces a ahora, cubriendo un área de 55 hectáreas. Una cinta transportadora de 1,5 kilómetros de largo transfiere 10.000 toneladas de desecho a la pila todos los días. Ahora hay 150 millones de toneladas de sal residual en esta montaña y muchos turistas suben al montículo de 200 metros cada año. La mina está dirigida por Kali and Salt Works. Esta instalación es la más grande de la compañía y una de las más rentables de toda Alemania. Aunque este sitio, que sostiene alrededor de 6.000 empleos, el río Werra que corre al lado, es ahora el más contaminado de Europa Central. Pero los planes para transferir el exceso de residuos al Mar del Norte se han finalizado, lo que debería ayudar a la recuperación y la restauración del río. A menudo conocido como el corazón verde de Alemania, muchos consideran que el bosque de Turingia es el alma poética y filosófica de su país. En aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados y salpicados de pueblos soñolientos en todo el denso bosque, esta área ha sido inspiración para gentes como Bach, Martín Lutero y Goethe. Cuando se le preguntó por qué eligió este lugar, Goethe respondió: ¿en qué otro lugar del mundo uno puede encontrar tanta belleza en un lugar tan pequeño? Y una forma ideal de disfrutar de las magníficas vistas sobre las copas de los árboles es subir a la 111, a unos pasos de la torre Karl Alexander. Domina el pequeño pueblo de Rugla. Y finalmente, escondido en un rincón romántico del bosque de Turingia, se encuentra el castillo de Reichenbach. En sus 900 años, pasó por varias manos y sufrió muchos cambios. Lo que hoy vemos data del siglo XVII y ahora está rodeado por un parque de estilo inglés. Durante siglos el castillo fue el hogar de nobles y realeza. Es aquí donde la reina Victoria de Gran Bretaña, en uno de sus viajes por Alemania, conoció su famoso esposo, el príncipe Alberto. Reichenbach sirve como un símbolo duradero del amor alemán por la arquitectura y la belleza de la naturaleza. Un lugar perfecto para terminar este viaje.